Bien, como bueno, les dije, vamos a elaborar diagramas PXY, PXY y bueno, analizar separadores en serie. Y bueno, la profesora me pidió que haga un ejemplo del libro, el 8.5 del Matsoukas, pero bueno, yo escogí otro y puse, o sea, hice otro y aparte puse el ejemplo del libro, porque ya estaba resuelto, entonces quería hacer otra cosa. Bien, entonces para empezar, vamos a hacer el diagrama PXY de una mezcla etanol-agua. Por lo general, esta mezcla siempre va a tener un punto azeotrópico. Y vamos a notar la diferencia entre trabajar en Excel y trabajar en un simulador ya con diferentes condiciones, porque el Excel se trabaja de manera ideal. O sea, podemos trabajarlo eh, en un sistema no ideal, pero eso ya implica coeficientes de actividad, fugacidades, que eso van a ver conforme avance en el segundo parcial. Entonces, por ahora, la resolución de este PXY y PXY va a ser de manera ideal. Bien, entonces como les dije, vamos a hacer un sistema de etanol-agua, vamos a trabajar con mezclas binarias, ya cuando vean operaciones unitarias verán que son multicomponentes y bueno, va a haber más componentes, obviamente, y bueno, ahí van a diferenciar entre un componente más pesado y un componente clave ligero. Bien, entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, los enunciados para hacer estos tipos de gráficos necesitamos de ley alguna temperatura o una presión para comenzar de alguna u otra forma, a partir de esa temperatura o a partir de esa presión, a elaborar el diagrama. Entonces, para esto necesitamos la ecuación de Antoine, que es esta ecuación que la he puesto aquí como captura. No sé si me dicen si pueden ver, si no, agregué un poquito más de zoom, no sé, déjenme ver. Sí, sí se ve. De hecho, va igual a aumentarle un poquito. Bueno, está la ecuación de Antoine, como les dije, aquí están las constantes de Antoine para el etanol A, B y C y para el agua. Entonces, eso nada más son valores de tabla que he colocado en estas celdas. Y acá la temperatura que en teoría necesito para elaborar mi diagrama PXY. O sea, aquí en este tipo de diagramas la temperatura se mantiene constante y la presión es la que varía. Ahora, para la presión de saturación, este diagrama es muy fácil de elaborar. Es más, o sea, los dos son fáciles, pero este es el menos tedioso, porque aquí lo único que hago es escoger esta expresión que está aquí. Simplemente elevo al Euler este logaritmo para que me quede la presión y bueno, me queda la presión igual al Euler de toda esta expresión que está aquí, que es lo que he colocado aquí. Entonces, ¿a qué corresponde la celda D5? Bueno, ya saben que es A menos B sobre T más C. Entonces, esta celda, si se dan cuenta, la he fijado, que es en este caso la temperatura, porque si yo quiero, puedo robar la celda, ¿no? Y voy a cogerme los valores de A, B y C, y como está fijado la temperatura, me corro. Por ejemplo, la borro para que vean, y me da aquí la presión de saturación. Hasta ahí, si tienen alguna pregunta, me pueden, ¿cómo es? Interrumpir sin ningún problema, porque como les dije, ya está elaborada la plantilla, entonces estoy yendo con un poquito rápido. Pero bueno, bueno, para ya comenzar a hacer el diagrama, vamos a poner en el eje X de aquí, X1, esto aquí puede variar, pueden ponerle X 0.05, 0.1, 0.015, 0.15, 0.20, así, ir de 5 en 5, de 0.05 en 0.05. Entonces da igual, yo lo único que he hecho es coger de 0 a 1 para ir de 10 en 10. Esto da igual como lo coloquen, se va a evaluar igual. Y bueno, ya sabemos que la x2 va a ser la diferencia de 1 menos x1, que es lo que he colocado en x2, y simplemente arrastro. Listo. Entonces, ¿cómo hago para calcular la presión? Para este de aquí puedo usar, hay algunas fórmulas para calcular la presión, pero como tengo datos de x1 y tengo en este caso la presión de saturación de 1 y de 2, la debo utilizar, está completa, ¿no? Entonces lo que he hecho yo aquí es simplemente coger x1 por, pueden ver la fórmula acá arribita, presión de saturación en 1, la fijo porque sé que esa no se va a mover, más x2, que lo saqué en esta celda de acá, por otra vez presión de saturación en 2 y fijada. Entonces, una vez hecho eso, lo único que yo hago es coger y arrastrar. Si ven que va cogiendo las celdas de X1, perdón,
las celdas de X1 y X2 la va cogiendo, así pueden ir comprobando. Entonces, bien, para Y1 he colocado esta fórmula que está acá arriba, que sí, bueno, en teoría es el despeje que hice y me da Y1 igual a X1 por la presión de saturación 1 sobre P. Entonces, básicamente eso es lo que he hecho acá. Entonces, cojo X1 por la presión de saturación en 1 fijada, porque no se va a mover, dividido para la presión de, en este caso, que es la que hay, que sería esta celda D, bueno, la columna D, para abajo. Déjenme aceptar a alguien más que entró. Bueno, entonces, lo único que hago es rodar la celda. Las celdas para abajo, bueno, la celda para abajo y ya se me va a graficar. Y bueno, en este caso, la composición Y2, ya sabemos la diferencia, ¿no? Es simple, bueno, ya está hecho la fórmula aquí, solo da ruedo. Es un ratito, le ruedo para acá abajo. Listo, y ahí ya se elaboró el diagrama. Ahora, ¿cómo hago el diagrama? O sea, ya lo pudieron ver, pero ¿qué pasa si yo lo borro? Entonces, lo que vamos a hacer es ir a insertar. Vamos a esta parte donde dice gráficos y ponemos justamente este que dice dispersión con líneas suavizadas. Entonces colocamos así, vamos a este lado derecho, lo ponemos para observarlo mejor, damos clic derecho y le ponemos a seleccionar datos y vamos a agregar datos. En este caso, mi primera serie es la PX1, PX1 le voy a poner, y mis valores en X, ¿cuáles van a ser? X1, y en este caso, no, ahí está puesto, y mis valores de Y son los de la presión. Simplemente hago eso y le doy aceptar. Ahí se creó una línea, agrego la otra, falta una. A la otra es la P, Y1. Pongo en mis valores en X mi Y1. Pongo mis valores en Y, la presión. Y le doy a aceptar. Aceptar. Y bueno, ahí se ven que se formó la gráfica. Si entendieron esa parte, la vuelvo a repetir. ¿Me puedes poner un ratito de la fórmula para sacar las Y, por favor? La Y1, aquí está, esta. Sí. Ah, ya, ok, te la pongo acá arriba. Ahí está. La Y1 es simplemente el despeje de X1 por P de saturación en 1 sobre la P. Presión del sistema. Listo, Bueno, gracias. Una pregunta, ¿puedes volver a explicar la parte de PY1 del gráfico? ya del gráfico. A ver, voy a hacerlo de nuevo ya. Voy a insertar, pongo el gráfico, pongo este tipo de gráfico que dice dispersión con líneas suavizadas. No sé por qué se hizo. Creo que tenía seleccionado datos. Sí. Insertar gráficos y este gráfico. Voy de clic derecho, selecciono datos y pongo agregar. Lo que yo le puse al inicio que decía PX1 es simplemente para saber que voy a graficar en mi eje X todas mis X1 y en mi eje Y todas mis presiones, que fue lo que hice. Y le doy a aceptar. Ahora necesito agregar mi Y1, ¿no? Porque el gráfico es PXY. Entonces ahora mi PY1, yo sé que en mi eje X voy a tener Y1 y voy a tener en mi Y, voy a tener mis presiones. Y le doy a aceptar. Le doy a aceptar y listo, se me creó el gráfico. Entonces, eso. Déjenme ver si puedo retornar a cuando lo tenía al inicio, para no estar haciendo otro gráfico. Ya, ahí. Entonces, en teoría, quedaría así el diagrama. Entonces, ese es súper sencillo. Espero lo hayan entendido, si no lo puedo volver a repetir. Ahora vamos al XY. Bien, en el XY, ahora como es presión, temperatura X, este XY, en este caso nos van a dar la presión de datos para poder elaborar, ya que la temperatura va cambiando y la presión permanece constante. Asimismo, anoté las constantes con la ecuación de Antoine, las constantes de Antoine, A, B y C del etanol y del agua. Entonces, ¿cómo saco mi temperatura de saturación? Aquí les he colocado la fórmula ya despejada, donde dice, bueno, temperatura de saturación va a ser igual a B sobre, voy a poner la celda,
ponerla acá para que se vea mejor. Voy a poner, yo sé que esto es B, cojo mi celda B dividido para, en este caso, A menos el logaritmo de la presión que me dan, y todo eso, bueno, encerrar un paréntesis y le resto menos C. Obvio, fijo P, porque P es mi celda, no se va a mover. Lo único que necesito que se muevan son las constantes para abajo. Entonces le doy Enter, y como les dije, puedo borrar esto. Como ya tengo fijada P acá, lo único que hago es arrastrar. Y listo. Si se dan cuenta, les dan las temperaturas de ebullición, tanto del etanol y del agua, como temperaturas de saturación. Eso es lo que pasa acá. Por ejemplo, estas presiones de aquí, esta de aquí correspondería al agua y esta correspondería al etanol, las presiones de saturación. Lo mismo acá, en este caso ahora se invierte, es temperatura de saturación, tanto del agua y el etanol, que ya sabemos que son 100 y la otra 78.20. Entonces, dicho eso, ahora lo importante es saber qué valores de T voy a tomar aquí, porque aquí no es que yo voy a poner aleatoriamente como así en el PXY. Para eso necesito de esta ecuación, que es restar Tsat de temperatura de saturación del componente 2 menos temperatura de saturación en 1 dividido para un intervalo n. Este intervalo n va a depender de cuántos valores yo le dé aquí. Por lo general, si ustedes hacen con 5, verán que el diagrama les va a salir un poquito raro, porque mientras más puntos tú le des a una curva, o sea representa mejor la dinámica que tiene el sistema, ¿ya? Entonces, en este caso, lo único que hice es buscar T2 menos T1 dividido para n. En este caso, mi n va a ser, cuento 1, no cuento el primero, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi n es un valor de 10, por eso lo dividí para 10. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Mi primer valor de temperatura, yo sé que va a ser mi temperatura de saturación en 1. Entonces, ¿de qué sirve este delta T? Es simplemente ir sumándole este delta T de tal manera que yo llegue a mi temperatura de saturación en 2. Es decir, que yo voy a tener que llegar a mi temperatura acá de 100. Entonces, como dije, el primer valor que voy a tomar es la temperatura de saturación en 1. Luego, cojo y digo, bueno, yo sé que voy a sumar la celda anterior más un delta T. Entonces, hago eso y fijo el delta T, porque el delta T no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la celda que se va a ir sumando ese delta T. Entonces, dicho eso, cojo y para evitarme el trabajo de hacerlo manual, en este caso, lo voy a arrastrar hacia abajo. Y si ven que llega a 100, sumando el delta T. Eso es una manera para saber que estás haciendo las cosas bien. Entonces, hasta ahí todo claro. ¿Puedes volver a explicar cómo sacaste el n? A ver, el n es como que, por decirlo así, el número de test o el número de pasos que yo voy a coger para sacar mi delta T. Entonces, mira, voy a mi columna de test y cuento a partir, es como que cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tengo 10. Entonces, ¿cuánto vale mi n? 10. Por eso dividí para 10. Si tú querías hacerlo con 5, bueno, debías contar de tal manera que te den 5 aquí. Pero como dije, si tú quieres darle una mejor estructura a tu curva, que sea mejor, dale más pasos, o sea, dale más valores de t para que evalúe, o sea, tenga más puntos que graficar. Entonces, ahí está claro. Ah, ya, entonces ese valor n lo doy yo mismo. Sí, pero depende de tus números de t que tú cojas aquí. Puedes darle 5 Ah, valores de t. ya. Entonces, pero lo Gracias. importante aquí es que el delta T, cuando tú tienes al inicio, por ejemplo, con temperatura de saturación 1, debes sumar el delta T de tal manera que, dependiendo de la N que tú cojas, al final debe darte la temperatura de saturación 2. Ya, ya, gracias. Listo. Entonces, coges el valor 1, de temperatura de saturación 1, y al segundo valor le sumas el delta T fijado. Y arrastras por abajo, teniendo el valor final que esté de saturación en 2. Bien, ahora, para mi presión de saturación en 1, voy a aplicar la ley de Antoine otra vez, pero ahora ya solo despejando, en este caso, la presión. Entonces, para mi primer valor, digo, Euler, o sea, pongo exponente de, ¿qué sería? De A1
menos B1 sobre la temperatura, que en este caso ya la tengo, que ya es la temperatura que hay ahorita, más C, que es la constante de Antoine del etanol, correspondiente a C1. Entonces, lo único que voy a fijar aquí son en este caso, mis valores de Antoine, porque lo que va cambiando es esa presión va a ir cambiando en función de la temperatura que tú le estés ingresando. Entonces, mi temperatura es la que estoy evaluando acá, en esta columna que es perdón, la columna B. Entonces, lo único que hago es darle Enter. Como ya fijé mis constantes de Antoine, lo único que yo hago es, en este caso, rodar las celdas para que me las calcule solita. ¿Listo? Entonces lo mismo hago para P2. Es lo mismito. Solo que ahora cojo las constantes de Antoine del componente 2. Y así mismo las fijo y lo único que me va a cambiar es la temperatura que voy evaluando. Entonces voy y cojo otra vez para abajo. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo hallo mi X1? Acá está la formulita de este lado derecho, que es presión menos presión de saturación en 2 sobre P1 de saturación menos P2 de saturación. Es lo que he colocado aquí. Yo sé que mi presión va a estar fija, ¿no? Entonces la presión que la voy a poner fija, esta presión que me da el ejercicio, menos la presión de saturación en 2, que es la columna D, no la fijo porque va a ir variando. Y así mismo, P1 y P2 de saturación también van variando, porque son los valores que he calculado. Lo único que fijo aquí es la presión. Entonces le doy Enter y lo único que yo voy haciendo es rodarlo hasta abajo. Ven que ahí ya se graficó 1. Ahora, como hay X2, simplemente es la resta, ¿no? De 1 menos la composición en 1. Otra vez ruedo. Asimismo, como hay Y1, acá está la fórmula X1 por presión de saturación en 1 sobre la presión. En este caso, mi presión se mantiene fija y lo único que va a variar es mi presión de saturación en 1. Entonces, lo único que hago es coger y bajar esta celda para abajo. Y bueno, esta es la diferencia. Y otra vez lo ruedo para abajo. Y listo, ahí ya tengo mi diagrama de X y Y. ¿Cómo lo elaboramos? Bueno, ya le expliqué en la diapositiva pasada. Vamos a insertar, escogemos aquí gráficos y insertamos este gráfico y luego trazamos X1 con T versus Y1 con T y ahí te sale el gráfico. ¿Alguna pregunta de esto? Bien, entonces aquí ya esto es más tema de operaciones unitarias, pero no está de más saberlo. Que bueno, nosotros podemos predecir la separación, la facilidad que puede separarse un sistema, de tal manera por su alfa. ¿Y cómo yo calculo ese alfa? Pues ustedes habrán aprendido que es la división de las constantes termodinámicas de K, por ejemplo, la de K1 con respecto a K2, también puedes sacarlas con las composiciones de Y1 y X1, y a su vez también puedes utilizar la fórmula de, si mal no recuerdo, que este alfa también es igual a era presión de saturación en 1 dividido para P. Entonces el otro es, por ejemplo, pesa de 2 dividido para P, entonces tenemos que sacar un promedio geométrico. Pero esto de aquí es tema de operaciones unitarias, así de esta forma, así que solo se los dije para que tengan un pequeño conocimiento adelantado de lo que se les viene. Pero si ustedes les piden determinar este alfa, simplemente háganlo como lo han visto, que es calculando las constantes, en este caso las constantes KI. KI ya sabemos que es Y1 sobre X1. Y pues Y1 sobre X1. Y luego sacan el K2 así mismo con Y2 y X2 y ya tienen su alfa, porque es la división de esos dos valores. Entonces, como les dije, ese alfa va a decirnos o va a darnos una medida de la facilidad que se logra separar un sistema. Entonces, cuando alfa es menor a 1, el sistema es inexistente. Alfa 0 es un sistema líquido. Es un sistema líquido, alfa igual 1, es un punto azeotrópico, que eso ya lo vamos a ver en este instante. Y bueno, este alfa puede separarse, alfa mayor a 1 puede separarse con facilidad, pero bueno, si el alfa es mayor a 1, muy grande, es difícil de separar. Por eso es que, por ejemplo, si nosotros trabajamos, ahorita vamos a ver una gráfica de azeótropos, no es que yo voy a aumentar, para trabajar en azeótropos hay que considerar unas cositas que vamos a ver, pero
no hay que decir, bueno, yo cambio mi sistema, por ejemplo, si es que a ustedes les toca hacer un proyecto y tienen un azeótropo, dicen, bueno, yo quiero que trabajar en ese azeótropo que no me aparezca, o quiero separar más, aunque yo tengo un azeótropo, no es que yo voy a cambiar las condiciones de operación como loco, porque este alfa está muy ligado a las condiciones de operación. Van a ver que cuando la presión aumenta, el factor de, bueno, en este caso la volatilidad con la presión tienen una relación inversa. Es decir, que si aumento mi presión, mi alfa va a disminuir. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si lo disminuyo mucho, puede que llegue a un sistema inexistente, puede llegar a otro punto azeotrópico, etcétera, etcétera. Depende del valor de alfa que tú tengas al inicio, ¿no? Por eso se lo calcula con las constantes de equilibrio que ya dije cómo sacarlo, con K1 y K1 y K2. Ahora, si yo aumento la temperatura, mi alfa va a aumentar. Pero si yo aumento la temperatura demasiado, ese alfa puede crecer indefinidamente y puedo, en vez de estar favoreciendo una separación, la hago más difícil. Entonces, es esto para que tengan en cuenta. Bien, ahora quiero hacerlo en Pro 2 porque, como les dije, el Excel trabaja de manera ideal. Si me preguntan por qué no uso Aspen, Aspen a veces es muy pesado y ya me dañó una computadora, así que no quiero arriesgar mi computadora, entonces tengo que usar Pro 2, la verdad. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, simplemente aquí lo importante es señalar el componente termodinámico y los componentes con que los vas a trabajar. Es lo único que nos interesa ahora. Entonces, yo había escogido los componentes. En este caso, había escogido agua y etanol, pero acá esta es la gráfica de los separadores. Por eso puse decano y hectano. Fijémonos únicamente en componentes de etanol y agua, que ya están colocados, y ahora hay que seleccionar el método termodinámico. ¿Y cómo hago eso? No sé si hayan visto este documento, que ya debieron, no sé si lo hayan visto, la verdad, en laboratorio, pero lo pueden encontrar con este título en internet, está disponible. Y bueno, este documento es muy bueno y nos explica cómo elegir un método termodinámico para trabajar en simulaciones. Por eso dice que no juegues con los métodos termodinámicos, porque después tus resultados no son nada buenos. Entonces, ¿cómo entramos a este gráfico? Simplemente digo, bueno, ¿mis sustancias son polares o no polares? Agua y etanol, ¿qué son? Mi pregunta es para Ana, ¿qué son agua y etanol? ¿Compuestos apolares o apolares? Ay, ¿polares? Ya listo, son polares, entonces tú te vas por la parte de arriba. Ahora tú dices, bueno, ¿son electrolitos o no electrolitos? ¿Son electrolitos o no son electrolitos? No son electrolitos. Listo, un electrolito, por ejemplo, puede ser cloruro de sodio, se disocia súper rápido. Entonces, bueno, son no electrolitos. Y me dice, mira la figura 2. Bajo un poquito más y me voy a mi figura 2, que es esta. Entonces te dicen, bueno, todos son no polares, son polares y no electrolitos, y te dicen, bueno, mi presión es menor a 10 o mayor a 10. En este caso estamos trabajando con una presión para el gráfico tequillera, me parece 101.325, que es un atmósfera o un bar más aproximadamente. Entonces, bueno, nos vamos por este lado. Entonces tú dices, bueno, estos de aquí son parámetros de interacción. Ustedes todavía no han visto este campo, así que vamos a asumir que los tenemos. Estos parámetros de interacción simplemente son cuando ustedes consideran ya las mezclas como reales, las mezclas que ingresan, entonces estamos trabajando el ideal. Entonces vamos a decir que sí los tenemos. Entonces, estos parámetros de interacción son básicamente como interacción entre las moléculas. Ya verán cuando vean modelos termodinámicos, no aplicando el método en Pro2 o en Aspen, sino sacar a ustedes mismos en Excel o a mano, calcular cada uno de los parámetros, que es bastante tedioso. Entonces, cuando vean eso van a entender esta parte un poco más. Entonces, vamos a decir que, bueno, tenemos parámetros de interacción y yo puedo decir, bueno, si es un líquido-líquido, esto debemos de ver el tipo de mezcla que tenemos. Entonces, esta es una extracción líquido-líquido, digamos, una separación líquido-líquido, agua en estado líquido, etanol en estado líquido. Sí, me voy por este lado. Y puedo coger cualquiera de estos métodos termodinámicos para simular. Entonces, básicamente esa es la temática. Entonces, para este caso, yo cogí en RTL, que fue el método termodinámico que yo coloqué aquí. Este acá no le paren bola todavía porque este lo escogí para el otro sistema que voy a hacer. Entonces, lo único que di, bueno, lo seleccioné y ahora me voy a Tools y voy a diagrama binario. Entonces, lo importante aquí es colocar siempre el más volátil, que en este caso es el etanol. Mi segundo componente es el agua. Y mi presión era 101.325 kilopascal. Listo.
defino acá en RTL, que es el que seleccioné, y lo calculo. Entonces, aquí te dan un poco de gráficas. Simplemente tú vas a TXY, pones close, listo. Y este es el diagrama TXY del agua, sí, TXY del agua, que en teoría no nos salió nada parecido al de acá, si se dan cuenta. ¿Por qué pasa eso? Yo les dije que aquí estamos trabajando de manera ideal y acá estamos trabajándolo de manera real, porque ya es un modelo termodinámico aplicado. Si se dan cuenta, aquí sí se observa la presencia de un azeótropo. Entonces, ¿qué es un azeótropo? Quiero preguntarle eso a Leonardo. ¿Qué es un azeótropo para ti? Una mezcla en la cual a una dada composición se vuelve, se comporta como una sustancia pura y no se la puede separar. Bueno, en parte sí está bien, pero no diría que es una mezcla. Un azeótropo es un punto en un diagrama TXY. En este caso, en este punto, que podemos más o menos verlo por aquí. Entonces, en ese caso, básicamente Y1, que es mi composición en vapor, y mi X1 van a ser las mismas. Entonces, así es un azeótropo. Y bueno, hay distintos tipos de azeótropos, y eso lo vamos a ver ahorita. Lo voy a poner, ¿dónde puse eso? ¿Dónde lo puse? Ahí acá, ya me acordé. Bien, entonces esto es un azeótropo. Básicamente hay azeótropos positivos y azeótropos de mínimo punto de ebullición. ¿Qué quiere decir esto? Como es un azeótropo mínimo. Porque los azeótropos, bueno, corresponden a un máximo o un mínimo en los diagramas de fase, que es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, cuando tiene esta forma, como es en el caso del PRO2 que hemos realizado, esto aquí es un azeótropo de mínimo punto de ebullición. Y aquí nota un comentario que dice bueno, que el punto de ebullición del líquido va a estar por debajo del azeótropo. Y bueno, acá otro comentario importante, que es con lo que dijo Leonardo, es que este es un punto en el cual yo ya no voy a tener mayor destilado a menos que cambie alguna condición de operación. Y aquí viene la importancia de la volatilidad relativa. Cuando les expliqué anteriormente que yo puedo cambiar mis condiciones de operación, pero es como que no voy a cambiarla, tengo que tener un criterio para comenzar a cambiar. Tengo que tomar en cuenta muchos factores, qué sé yo, temperaturas de burbuja, temperaturas de rocío de los componentes, ver dónde trabaja mi mezcla, ver qué composición líquido, qué composición vapor yo quiero. Entonces, dependiendo de esos criterios, yo voy a aplicar un cambio en la condición de operación. No es que yo de loco voy y digo, quiero meterle más 50 grados centígrados. No es así. Entonces creo que eso se analizaron en la clase pasada, en la actividad 1, que les pedían, bueno, ¿qué pasa si yo aumento la temperatura? ¿Qué pasa si aumento la presión, disminuyo la presión, etcétera, etcétera? Bueno, el otro caso es un azeótropo de máximo punto de ebullición que va a tener esta forma. Entonces aquí podemos otra vez ver que es un azeótropo de punto de ebullición máximo y el punto de ebullición del líquido va a estar por encima del azeótropo. Igualmente acá pasa el mismo comentario. Y1 igual a X1, las fracciones de líquido y vapor son las mismas y no se puede obtener más destilado a partir de este punto a menos que yo cambie las condiciones de operación. Bien, entonces ya hice el diagrama TXY, vamos a ver ahora cómo nos queda el diagrama, en este caso PXY me faltaría. Otra vez vamos a etanol, vamos a tener agua, no recuerdo la temperatura, así que la voy a ver, 82. Bien, 82. Defino el método en RTL y calculo. Acá está mi diagrama PXY y lo cierro. Ahora pasa lo contrario. Hay un azeótropo máximo acá, ¿sí ven? Y se lo ve en el diagrama PXY. Asimismo, hay un azeótropo donde la composición Y1 y X1 es el mismo punto que el de XY, en 0.8. Es la composición del azeótropo. Entonces, esto es verlo gráficamente. No sé si les vayan a enseñar a calcular esta composición de manera analítica, en este caso con la ley de Dalton y con la ley de Raoult. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿O puedo seguir avanzando? Bien, ahora en este caso vamos a trabajar en separadores en serie. ¿Qué significa trabajar en separadores en serie? Pues básicamente es decir,
lo que yo dije hace un ratito, pero no tan detallado, que dije que, bueno, yo quiero obtener una composición tanto de líquido o una composición tanto de vapor. Este método que vamos a ver es un separadores en serie de manera gráfica. Entonces vamos primero a ver el ejemplo del libro, porque se ve un poquito mejor. Entonces, ¿qué hago yo en un método de separaciones de separadores en serie gráficamente? Por lo general, lo que asumimos nosotros es trabajar con la composición de alimentación que nos dan y la temperatura de operación que nos den. Entonces, ese es el primer paso, ubicar el punto. Ubicamos el punto y luego yo digo, bueno, por cada separador que yo voy a tener 50 y 50, es decir, 50 fracción de vapor, 50 fracción líquido. Es lo que yo aquí. ¿Y cómo veo eso gráficamente? Yo veo de tal manera que mi separación del punto esté 50-50, ¿no? Entonces, lo único que yo hago al inicio es colocar el punto de operación con mi composición de alimentación y mi temperatura de alimentación. Si tú tienes en PXY, en diagrama PXY, simplemente ubico la composición igualito y veo la presión que me dan y ubico el punto. Me voy, como en este caso mi objetivo es disminuir la mayor cantidad posible la composición del líquido, me voy hacia mi lado izquierdo. Si yo hubiera comenzado con una composición de alimentación de 0.2, que es aquí, y quiero, en este caso, ubico mi punto y quiero aumentar mi fracción de vapor, me hubiera ido para el otro lado. Ahora, retomando el ejemplo, mi composición de alimentación la he colocado, mi temperatura de operación la he colocado, y me voy a mi izquierda porque mi objetivo es disminuir esa composición de líquido lo máximo que yo pueda. Entonces, ¿cuántos separadores en serie necesitamos? Pues lo averiguaremos. Entonces, lo que yo hago es subir otra vez de tal manera que mi diferencia entre vapor y líquido sea 50-50. Entonces aquí yo veo que a esta altura yo veo 50-50, pongo un punto y otra vez me voy hacia la izquierda, que es donde yo quiero, porque estoy enfocándome en mi fracción perdón, mi fracción líquida. ¿Hasta ahí voy claro o voy más suave? Bueno, entonces voy a asumir que estoy yendo bien. Entonces, listo. Voy hacia mi izquierda porque, nuevamente, mi objetivo es disminuir esa composición del líquido lo más que pueda. Otra vez, voy hacia arriba, veo el 50-50. Paz, paz, ahí. Entonces yo veo gráficamente que parece un 50-50, me voy otra vez hacia mi izquierda y otra vez subo y veo 50-50. Esa es la temática. Ahora, ¿cuántos separadores yo necesito para hacer esto? Voy contando un escalón. 1, 2, 3, 4. Este de acá no lo cuento porque es como que no veo un 50-50 aquí. Es más, acá tampoco lo veo, pero bueno, el libro lo cuenta. Entonces básicamente se necesita 1, 2, 3, 4 escalones. ¿Cuántos separadores en serie necesito para lograr esa composición? 4. Eso es gráficamente. Teóricamente ya es un trabajo más complejo porque necesitamos determinar esta temperatura. Y para eso, bueno, sí va, creo que es la semana que viene que tengo que dárselos y vamos a hacer Excel. Vamos a utilizar Solver porque necesitamos despejar ecuaciones raras. Entonces no vamos a hacerlo a mano, todo con Excel. Bien, entonces eso para el ejemplo de 50-50, que es ese del libro, y yo hice otro acá. El objetivo es, la profesora dijo que les enseñe diferente proporción, pero yo quise enseñarles este y diferente proporción para que entiendan desde lo más fácil hasta lo más complejo, que en teoría no es nada difícil esto. Entonces así que mismo, tengo yo mi temperatura de alimentación y tengo en este caso mi Z. Este gráfico lo saqué de Pro2, por eso es que yo tenía acá mi diagrama binario con el decano, el hectano que es el más volátil, el decano, este XY, así que debo poner la presión, 101.325. Y bueno, para este caso el modelo termodinámico va a ser SRK. Así mismo pueden analizar el método termodinámico con la tablita que les mencioné al inicio. Calculamos y bueno, me sale el mismo gráfico acá, que es el que he cogido y lo he pegado en Excel. Por si acaso me pregunten de dónde salió ese gráfico. Entonces lo cogí para hacer las gráficas acá, trazar los escalones. Entonces mi primer paso es, tengo mi composición de alimentación, 0,7, trazo una línea vertical hacia arriba, lo más que pueda, y veo mi temperatura de alimentación. Entonces ubico este punto.
Listo, tengo mi primer punto. Ahora, mi objetivo es reducir quiero que mi composición de líquido sea 0.06. Entonces, ¿qué hago yo? Como quiero líquido, me voy hacia mi eje X y otra vez trazo una vertical y veo dónde está el 50-50 gráficamente. Como que veo aquí, parece 50-50, parece que no es. Bueno, yo lo he puesto aquí, espero haberlo hecho bien porque lo hice bien tarde. Pero bueno, básicamente el objetivo es ver el 50-50. Entonces ya veo un 50-50, otra vez voy a hacer mi curva, en este caso de burbuja, voy y veo mi X, y otra vez, trazo la vertical y veo un 50-50 y veo que aquí ya estoy 0.06, entonces básicamente hasta aquí llegué. Entonces, ¿cómo cuento cuántos separadores tengo? Voy por escalón. 1, 2, 3. Necesito 3 separadores en serie para lograr esta composición del componente más volátil, que es el que yo quiero. Y bueno, es básicamente, en el libro se ve más bonito porque, bueno, no está haciéndolo a mano como yo en Excel, pero básicamente esa es la idea, ver el 50-50. Hasta ahí todo claro. Sí, todo claro. Listo, entonces ahora vámonos a separadores en serie, pero con una relación ya Una diferente. pregunta eso de X, que tenía X igual a 0.06, eso era como al punto que querías llegar tú. Sí, por eso mira, aquí tú llegas hasta la composición X y bueno, aquí no tracé una vertical, pero te la puedo trazar. Cojo aquí y voy para abajo. Y veo que yo quería llegar a 0.06. Entonces estoy súper cerca. Entonces hasta ahí. Ah, Y ahí veo acá abajo 0.07 más o menos. Pero si agrego otro ya no veo un 50-50, por eso lo dejo ya. Gracias. listo. Entonces voy ahora con otro tipo de relación. Ya no quiero que mi composición sea 0.50 y 0.50, sino que quiero que voy a poner una relación de vapor sobre líquido de 3, de tal manera que mi vapor va a ser 3 veces el líquido. Gráficamente, ¿cómo veo eso? Tengo que hacer lo mismo, coger mi composición mi composición de alimentación 0.7, veo mi temperatura en 130, pongo el punto, quiero mi fracción líquido, es lo que yo quiero reducir a 0.15. Voy para acá y otra vez veo aquí de tal manera que al trazar esta horizontal, este lado sea un tercio menos que el de acá, o dicho de otra forma, que el lado derecho de acá sea 3 veces mayor a la composición del líquido. Una forma de ver es fácil, digo, bueno, intersecto X1, veo que es 0.22, lo que yo veo aquí, y me voy acá y veo que esta es 0.65 por ahí, y 0.22 por 3 es 0.66 más o menos. Bueno, digo, estoy más o menos aproximado, no digo, chévere. Entonces sí es aquí. Aquí ya llevo 1, 2, de 2 separadores. Y acá, gráficamente, digo, bueno, creo que aquí analicé de tal manera que ya no podía tener esa composición de 3 veces el vapor, de 3 veces el líquido, que es el vapor. Así que lo que hice fue ver gráficamente, digo, bueno, que sea 3 veces mi composición de vapor, y así mismo llega hasta 0.15, que era lo que me permitía. Entonces, en este caso, es una decisión de tomar 3 separadores en serie o tomar solo 2, porque si dan cuenta, tengo 0.15 por 3 es 0.45 y mi composición del vapor está por acá, 0.52. No es una relación de 3 veces el vapor, de 3 veces el líquido. Pero bueno, básicamente esa es la temática. No sé si tengan alguna duda o repito nuevamente toda esta parte, porque creo que sí fui muy rápido aquí. Una pregunta. ¿Los separadores se cuentan desde el primer separador que se utiliza, desde el 0.7, o Claro, es a partir del segundo? Ajá. no, claro. Por ejemplo, acá que estamos bonito. Si se cuenta, cuentas el plato, así. Uno, desde tu alimentación inicial 0.7. Cuentas uno, otro escalón, dos, otro escalón, tres. Así vas contando, desde el inicio. Ah, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, si no hay más preguntas, bienvenidos a la parte más bonita del curso de termodinámica 2. Desde como es su clase inicial, las cosas no son tan complejas ahorita. Es simplemente graficar diagramas XY, PXY y bueno, calcular cosas a partir de eso. Por ejemplo, ¿qué variantes pueden darle este tipo de ejercicios? Si les dan un diagrama TXY, le dicen, yo quiero que mi composición de vapor sea 0.80. ¿Cuál es la temperatura óptima que necesito para que pase eso? ¿Qué van a hacer aquí? Acuérdense de termo 1. Lo que pueden hacer aquí es lo siguiente. Voy a sombrear estas dos. Les digo, bueno, yo quiero que mi composición de Y1 sea 0.80. ¿Qué temperatura necesito? ¿Necesito qué? Necesito interpolar entre dos puntos, entre este y este. Entonces ya tengo mi X para interpolar, vendría a ser en este caso estos dos valores, porque en teoría ya tengo el otro que es 0.80 y mis otras propiedades son T. Obviamente voy a interpolar en función de T y me va a dar un valor de temperatura. Básicamente así son los ejercicios. ¿Qué otras cosas le pueden preguntar que se me ocurra? Los de separadores en serie, pero gráficamente no se lo van a hacer. Al menos a mí no me valoran así. Es más, nunca me lo evaluaron. Pero bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias. Bueno, ya dale. No hay problema. Bueno, gracias a todos por venir. Espero lo pasen bien y cualquier duda me pueden escribir. No duden de hacerlo. Así que gracias.